Programación 1, clase 8. Programación modular. Definición. Un problema difícil es más sencillo al dividirlo en pequeñas partes y tratar de buscar la solución de cada una de ellas y así resolver todo el problema general. Lo mismo sucede en programación. La mejor forma de elaborar y dar mantenimiento a un programa complejo es construirlo a partir de bloques menores o módulos, pues de esta manera es más fácil analizar, programar y darle mantenimiento a cada uno de ellos, que si tuviera todo el código en el programa principal. Dichos módulos se escriben solamente una vez, pero pueden ser llamados en diferentes puntos del programa principal o de cualquier otro módulo. Al módulo que plantea la solución de un problema principal, partiendo de las soluciones de sus subproblemas, se lo conoce como diseño descendente. Se denomina así ya que inicia en la parte superior con un problema general y el diseño específico de las soluciones de los subproblemas. La programación modular es una técnica que consiste en dividir un programa en tareas y dar origen a la creación de pequeños programas llamados módulos, subprogramas o subrutinas con la finalidad de simplificar la elaboración y mantenimiento del mismo, donde cada módulo se codifica y se procesa de manera independiente, sin importar los detalles de otros módulos. Esto facilita la localización de un error cuando se produce. Este tipo de programación es uno de los métodos de diseño más flexibles y potentes para mejorar la productividad de un programa. En lenguaje C, a cada módulo o subprograma se le conoce como función. En este lenguaje se trabaja a base de funciones y, de manera general, los programas se elaboran combinando funciones que el programador escribe y funciones predefinidas disponibles en la biblioteca estándar de C++. Aquí vemos un ejemplo: programa principal, módulo 1, módulo 2, módulo 3, y en el módulo 1 tenemos el submódulo 1.1 y el submódulo 1.2. Las ventajas de la programación modular son las siguientes. 1. Facilita el diseño descendente. 2. Se simplifica un algoritmo complejo. 3. Cada módulo se puede elaborar de manera independiente, lo que permite trabajar simultáneamente a varios programadores y con ello disminuir el tiempo de elaboración del algoritmo. 4. La depuración se lleva a cabo en cada módulo. 5. El mantenimiento es más sencillo. 6. Creación de bibliotecas con módulos específicos. Se pueden utilizar en otros programas. Funciones. Programa principal y funciones. La base de la programación en C++ es la función, ya que constituye una parte fundamental de la codificación en el proceso de solución de problemas. Un programa contiene una o más funciones en uno o más archivos. Una de las funciones es main, donde se inicia la ejecución del programa. El resto de las funciones se llaman desde main y desde el interior de otras funciones. Programa principal o función main. El papel más importante del programa principal main es coordinar a las otras funciones mediante llamadas o invocaciones. Definición de una función. Cuando tratamos de resolver un problema, resulta muy útil utilizar la filosofía de divide y vencerás. Esta estrategia consiste en dividir nuestro problema en otros más sencillos. Cuando realizamos un programa, por ejemplo, en el que se repetirán varias instrucciones, pero con distintos valores que definan los resultados, podemos construir el programa con base en funciones. Una función es un bloque de instrucciones a las que se les asigna un nombre. Entonces, cada vez que necesitemos que se ejecuten esa serie de instrucciones, haremos una invocación a la función. Prototipos de funciones. El prototipo de una función se refiere a la información contenida en la declaración de una función. Una función debe de estar definida o al menos declarada antes de hacer uso de ella. Cuando se declara una función, debe de especificarse el tipo de dato que va a devolver, el nombre de la función y los parámetros. La siguiente declaración, int suma int a, int b, especifica una función que devuelve un tipo de dato entero, tiene por nombre suma y al invocarla recibe dos parámetros de tipo entero. Esta declaración debe de escribirse antes de la función main.
y su definición puede escribirse después de esta. Invocar una función desde el programa principal. Si desde el programa principal queremos invocar a una función previamente, tendremos que prototiparla. Eso no es más que agregar una línea de código con el prototipo de la función que vamos a utilizar. Aquí tenemos un ejemplo simple de función, donde la función int sumar, donde la función lleva dos parámetros a y b, y lo que nos devuelve es a más b. Le pedimos al usuario que ingrese num1 y num2, y luego int resultado va a ser igual a sumar num1 y num2, y nos va a dar la suma es resultado. Aquí va a aplicar la función que tenemos aquí. Vemos en ejecución. Ingrese el primer número 3, ingrese el segundo número el 4. La suma es 7. Esa es la aplicación de una función que se puede reutilizar en otras oportunidades. Podemos agregar resta y le ponemos int a, int b. Esta función return a menos b, punto y coma. Y ahora aquí le ponemos la resta es, y aquí le ponemos resulta, le ponemos restar, y aquí nos va a dar la resta. Resto. Acá tenemos que cambiarle resulta. Y ahora vamos a probarlo, vamos a ejecutarlo, a ver qué pasa. Cuando ingresa los dos números, va en resultado, va a ir sumar num1 y num2. Y en resulta va a ir la resta de num1 y num2. Entonces aquí nos va a mostrar resultado, que es la suma, y resulta que es la resta. Vamos a probarlo. El 5 y vamos a agregar el 2. La suma es 7, la resta es 3. Ahí vemos un ejemplo cómo se aplica una función. Convención de nomenclatura para funciones. Si bien los nombres que podemos darle a las funciones tienen las mismas restricciones que aplican sobre los nombres de las variables, en este libro adoptaremos la siguiente convención de nomenclatura. Nombres simples. Deben escribirse completamente en minúscula. Por ejemplo, sumar, procesar, abrir, cerrar, etc. Nombres compuestos. Si el nombre de una función está compuesto por dos o más palabras, entonces cada una, exceptuando la primera, debe comenzar con mayúscula. Por ejemplo, valor absoluto, obtener fecha, nacimiento, procesar valores, etc. Ámbito de las variables. Variables locales. Las variables que definimos dentro de una función existen únicamente dentro de la función, y cuando ésta finaliza, las variables se destruyen. Decimos que son variables locales a la función o simplemente variables locales. Variables globales. Las variables que definimos fuera del cuerpo de una función pueden ser vistas y manipuladas por todas las funciones que se encuentren desarrolladas más abajo. Funciones que no retornan ningún valor. Tipos de datos void. En C++ existe el tipo de datos void, nulo. Este tipo se utiliza, entre otras cosas, para indicar que una función no retornará ningún valor. Por ejemplo, a continuación veremos la función saludar, que simplemente muestra por pantalla un cordial saludo. Como la función saludar es void, la sentencia return queda vacía y no retorna ningún valor. Incluso esta sentencia podría no estar, es opcional. Funciones con paso de parámetros. Estas funciones son las más utilizadas en la programación, ya que pueden recibir uno o más valores llamados parámetros y regresan un solo valor de tipo entero, real o carácter. Si deseas regresar un arreglo de carácter, es necesario hacerlo desde los parámetros. Los parámetros o valores son enviados
del programa principal o de otra función. Dentro de una función se realizan solamente las instrucciones, cálculos u operaciones. Es importante revisar que el tipo de dato que regresará a la función sea del mismo tipo que el valor declarado en el encabezado de la misma. Parámetros de una función. También son llamados argumentos y se corresponden con una serie de valores que se especifican en la llamada a la función o en la declaración de la misma, de los que depende el resultado de la función. Dichos valores nos permiten la comunicación entre dos funciones. Parámetros de una función. También son llamados argumentos y se corresponden con una serie de valores que se especifican en la llamada a la función o en la declaración de la misma, de los que depende el resultado de la función. Dichos valores nos permiten la comunicación entre dos funciones. Paso de parámetros en una función. En C++, todos los parámetros se pasan por valor, es decir, en cada llamada a la función se genera una copia de los valores de los parámetros actuales, que se almacenan en variables temporales en la pila mientras dure la ejecución de la función. Sin embargo, cuando sea preciso, es posible hacer que una función modifique el valor de una variable que se pase como parámetro actual en la llamada a la función. Para ello, lo que se debe proporcionar a la función no es el valor de la variable, sino su dirección, lo cual se realiza mediante un puntero que señale a esa dirección. A estos parámetros los llamamos por variable o por referencia. En este tipo de parámetros los datos salen modificados. Argumentos y parámetros. Muchas veces los términos argumento y parámetro se utilizan como sinónimos, pero en realidad no lo son. Existe una diferencia sutil entre ellos. A la función le pasamos argumentos. La función recibe parámetros. Es decir, desde el punto de vista del programa en el cual invocamos a la función, le pasamos argumentos, pero desde el punto de vista de la función que es invocada, ésta recibe parámetros. Aquí vemos un ejemplo donde la función sumar recibe dos parámetros, a y b. Y luego, sumar recibe dos argumentos, num1 y num2. Observen que acá esto es una sola línea. Por eso no ven puntos y comas acá porque es toda la línea entera. Números pseudoaleatorios en C++. Los números generados con funciones como rand en C++ no son verdaderamente aleatorios, sino pseudoaleatorios. Esto significa que son generados por un algoritmo que sigue un patrón matemático, que parecen aleatorios para muchas aplicaciones. Puntos clave. 1. Pseudoaleatorios. Generados mediante un algoritmo. Tiene un periodo, es decir, una secuencia finita que eventualmente se repite si se usa el generador por mucho tiempo. 2. Semilla. Srand. La función srand establece el valor inicial del generador, la semilla. Si se usa la misma semilla, la secuencia de números generada será idéntica en cada ejecución del programa. 3. Función rand. Devuelve el siguiente número entero pseudoaleatorio en la secuencia. 4. Para una secuencia diferente en cada ejecución, usamos una semilla aleatoria, como el número de segundos actuales desde 1970, time 0. Aquí vemos un ejemplo de lo que hablábamos antes. Ejecutamos y nos da un número aleatorio. Un número aleatorio entre 1 y 100. Ejecutamos de vuelta y nos da otro número distinto. Aquí tenemos otro ejemplo de un simple piedra, papel o tijera. Como ven, arrancamos con rank time 0. Acá puede elegir entre tres opciones: case 0, case 1 y case 2. Acá solo puede elegir entre tres opciones: piedra, papel o tijera. Este es un programa que ustedes lo pueden mejorar mucho. Este es un ejemplo para que tengan algo para empezar a practicar, ¿no? Y acá lo pueden mejorar o decir que el usuario escriba uno y después que compare con lo que pone la computadora, a ver si gana, que lleve un resultado, por ejemplo, un tanteador, algo así. Lo pueden mejorar mucho este programa, tienen para trabajar ahí un poco. Lo vemos en acción. La computadora eligió piedra. Para jugar de nuevo, cualquier número.
La computadora eligió tijera. La computadora eligió papel. Este es un ejemplo para que tengan una idea cómo es el programa, cómo funciona de base. Después está en su creatividad mejorarlo. Recuerden que aquí agregamos siempre locales y esta sentencia para que salgan bien el tema de los acentos y las señas, que no haya problema con eso, para que podamos leerlo bien. Es simplemente para eso. Les recuerdo que estas librerías están en los PDF, explicadas qué es lo que tienen la librería esta, la librería MAT, entre otras librerías disponibles que hay, de las que más se utilizan, ¿no? Así que vayan y vean los PDF porque ahí están un poco desarrolladas qué tiene cada una, así a grosso modo.